Bueno, compañeras y compañeros, me han dado acá instrucciones que larguemos a los machetazos. Si me perdonan la expresión, antes que nada, bueno, agradecer y felicitar la iniciativa de la apertura de la Casa Patria, y agradecer la invitación de la compañera Blanca, digamos, para hacer estas primeras exposiciones. Ayer con Mercedes Marcó del Pont, hoy con el compañero Carlos Raimundi. Quiero señalar que están con nosotros también la compañera Natalia Tini, que es la que está a cargo de todo el área de relaciones regionales e internacionales del Instituto PAC. Bueno, cuando la compañera Blanca me invitó, bueno, se me ocurrió, en base a la experiencia, al conocimiento de algunas cuestiones, titularlo así: cuestiones geopolíticas cercanas de la República Argentina. Esto es de nuestra América Morena sobre todo. Lo dividí en 4 puntos. Uno es la soberanía sobre el tramo argentino del río Paraná, los intereses económicos transnacionales y de terceros países relacionados con el río Paraná. Y esto viene a cuento porque a cada 2 kilómetros pasa el río. Después vamos a ver qué es lo que pasa por acá. Y muchas veces no hay información de qué es lo que pasa. De la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, desde allá, desde confluencias, digamos, corrientes, hasta el río de la Plata, hasta el océano, el transporte fluvial y los desafíos que enfrentamos. Ese es, digamos, básicamente el primer punto. El segundo es el control logístico o estratégico de la cuenca del Plata en su desembocadura, un tema sumamente importante, y los puertos sobre el río Uruguay, el Paraná y de la Plata. La influencia de las corporaciones transnacionales en su dragado y los puertos y los intereses argentinos, porque son cosas que han ocurrido hace poco tiempo o están ocurriendo en este momento y nos van a influir. Un tercer punto, ya yendo al Atlántico, que es nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, o sea, nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos, la amenaza del control bioceánico del Atlántico y el Pacífico y del acceso al continente antártico. Y un cuarto punto es que no quedarnos solo con una descripción de la realidad, sino por lo menos una agenda de propuestas para el futuro cercano, que yo creo que, digamos, es importante. Son tiempos no solo de conocer la realidad y que necesitamos estudiarla mucho, sino también de tener rumbos hacia dónde marchar. Vamos al primer punto. ¿Dónde estamos? La cuenca del Plata. Aquí estamos hoy nosotros en Paraná. La cuenca del Plata tiene un eje central muy importante, que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Esa hidrovía, de la cual poco conocemos por acá, tiene 3.442 kilómetros hasta llegar al río de la Plata, y después 300 kilómetros más hasta llegar al océano. Arranca ya en Cáceres, en Mato Grosso do Sul, en Brasil. Si bien llega, o sea, hasta Nueva Palmira, en realidad, digamos, para el grueso de la producción no es Nueva Palmira, sino la salida al océano, por el río de la Plata. Una superficie total de, digamos, de 1.075.000.000 de kilómetros cuadrados, no es moco de pavo, y una población de 17 millones. Esto está llamado a convertirse en un centro logístico del Mercosur. Y es importante saber que, por ejemplo,
en el tramo desde Corumbá, en Brasil, Corumbá, ahí, hasta Santa Fe solamente. En los 90, cuando se inicia, la carga transportada eran 700.000 toneladas. El año pasado llegaron acá enfrente, nosotros no lo vemos, tampoco lo conocemos, no nos lo informan, no nos dicen nada, entre 21 y 22 millones de toneladas. Eso sin tener en cuenta todo lo que sale de los 40 puertos argentinos que hay sobre la costa santafesina y de la provincia de Buenos Aires, entre Santa Fe y La Plata. En total, 200 puertos y amarraderos. La mayoría son amarraderos, pero cumplen su función, más allá de la crisis. ¿Y Entre Ríos? ¿Dónde está? ¿Cuántos puertos tenemos? El puerto de La Paz, no tengo información de que tenga movimiento económico. El puerto de Paraná, tampoco. El puerto de Diamante está administrado por organismos privados, saca sobre todo producción cerealera, pero tenemos allá abajo un puerto que es estratégico, ya lo vamos a ver, está ahí, que es el puerto de Ibicuí, estratégico. La carga, uno dirá, bueno, serán brasileños, argentinos, no. El 75% de la flota que circula por la hidrovía de Paraguay, el 14% de Argentina, 5% de Brasil, 4% de Bolivia y menos de 1% del Uruguay. Entonces, vamos a ver Bolivia. Aquí está. Bolivia tiene un grave problema geopolítico consecuencia de la guerra, digamos, promovida por los ingleses, digamos, de 1879. No tiene salida al mar. La mayoría de su carga sale por el puerto chileno de Arica, por el Pacífico, bueno, y tiene encima que los verduguean bastante, le producen serios problemas y perjuicios económicos a las exportaciones bolivianas, tiene una desesperación por sacar. Tienen dos salidas que dan a la hidrovía, una indirecta por el canal Tamengo. En amarillo es Bolivia, aquí tienen, digamos, el canal Tamengo es esto, acá está, este es el río Paraguay, digamos, pero para llegar acá hay que atravesar territorio brasileño. ¿Qué exporta por ahí Bolivia? Madera para China, igual que los entrerrianos, ¿estamos? Madera en bruto sin elaborar, y cemento para Paraguay. Pero el desarrollo económico que está teniendo Bolivia en los últimos 10 años ha posibilitado, hoy han llevado, hace pocas semanas, 80 contenedores vacíos porque empiezan a exportar manufacturas. La Bolivia de Evo Morales. Esta es otra muestra. Acá está la laguna, bueno, este es el canal. Digamos, tiene bastantes limitaciones. Pero vamos a otra cosa que es importante. El principal yacimiento de hierro del mundo está en Bolivia, el Mutum. Ese yacimiento de hierro, ven acá, esta parte de Bolivia, esta puntita acá, sí da al río Paraguay. Es Puerto Bush, el nombre del presidente con visión geopolítica. Bolivia se asoció con capitales indios para explotar el Mutum. No le fue bien, se fueron los indios y hoy sigue Bolivia, una empresa estatal, digamos, explotando y exportando mineral de hierro, entre otros a la República Argentina. Pero en enero de este año, en el Mutum, Bolivia empezó a construir la planta siderúrgica. En 2 años y medio, Bolivia va a fabricar acero, laminados planos
y no planos. Lo que está ahora este proyecto le va a permitir autoabastecerse solo de un 25% de su total de producción. Pero eso y siguen. Gas tienen, o sea, tienen electricidad, o sea, tienen energía, y su futuro de salida, cuando exporte acero, ya no mineral de hierro, va a ser Puerto Bush, y de ahí, obviamente, esto, que es una pequeña actuación, bueno, empieza a convertirse, a transformarse. ¿Cuánto ahorra por salir por la hidrovía? 30%. No es menor. Vamos a Brasil. Brasil pretende que la soja de esta zona salga por la hidrovía. Digamos, es importante, digamos, que la mayor cantidad de argentinos sepamos, incluso aquellos que son defensores de la producción e exportación sojera, que la entrada de esa soja, en vez de salir por ferrocarril al Atlántico, va a salir por agua, por acá. Si sale, va a competir, vamos a tener problemas de precios, de mejor competitividad de esa soja brasileña respecto de la soja argentina. Y en segundo lugar son los costos ambientales. Esto oscuro ahí es el Pantanal. El Pantanal es una gigantesca esponja de agua que cuando en la época de exceso de lluvias chupa el agua para evitar que ese valle produzca inundaciones fenomenales. Y luego, cuando baja, cuando empieza a haber escasez, empieza a alargar el agua. Claro, acá hay piedra. Muy bien. ¿Por qué hablo de costo ambiental? Canalizar el río Paraguay en la zona del Pantanal significa romper la piedra, pero significa ambientalmente es un desastre fenomenal. Ahora, estamos acostumbrados a ver en distintos medios de prensa que hay intereses económicos que no les importa en absoluto ningún tipo de desastre ambiental. Y acá vamos a Paraguay, dejamos Bolivia, dejamos Brasil. Paraguay ha tenido una expansión muy grande de la superficie plantada de soja. Lo hemos visto incluso cómo han perseguido a todos los campesinos que querían tener su propia producción. Pero también es importante conocer que hay una historia previa. Luego de la guerra de la Triple Traición, que quedó destruido el Uruguay, allá por 1950, el presidente argentino Juan Domingo Perón dictó una norma que habilitaba que los buques de bandera paraguaya circulen sin práctico por el río Paraná. No existía en ese momento la hidrovía. ¿Esto qué significaba? Está bien, en ese momento el Paraguay no tenía ni una chalana. Y después llegó Carlos Saúl Menem, que con un decreto derogó 19 leyes, basándose en la ley de emergencia económica votada por el Congreso, que motivó que los empresarios argentinos con flota embanderaron con bandera paraguaya. Perdimos flota argentina. Hoy el 90% de las barcazas que circulan por la hidrovía son de bandera paraguaya. Ni les quiero decir, o sea, el bajo nivel de calidad del trabajo de los trabajadores paraguayos. O sea, el nivel de explotación es algo nunca visto. Ahora bien, la codicia no solamente produjo eso, el embanderamiento, digamos, de las barcazas con bandera paraguaya, sino que el aumento de la producción y el aumento de la cantidad de buques circulando
y voy a hablar solo del tramo argentino del río Paraná, que es nuestra competencia, es de nuestra soberanía. Lo que produjo es, obviamente, en el tramo argentino, un incremento muy grande y obviamente un aumento de los problemas de tránsito fluvial. Y esto teniendo en cuenta que el río Paraná, si bien a cualquiera de nosotros que no sabemos nada, miramos acá y decimos, pero acá hay ancho para que circulen todas las flotas del mundo. Sin embargo, el tema son los tramos que son angostos, porque son los que determinan, en definitiva, hasta dónde una vía navegable tiene aptitud. Entonces, si nosotros tenemos 40 puertos, tenemos un montón de atracaderos de esos 40 en la costa santafesina, no así en la costa entrerriana, con buques que están fondeados en espera, otros que están entrando, otros que están saliendo, y los trenes de barcaza que vienen, obviamente llevó a la necesidad de regular las dimensiones de los convoyes, o sea, un determinado largo máximo y un determinado ancho, para hablar en criollo básico. Por lo menos en el tramo argentino del río Paraná. No nos metemos en jurisdicción de otros países. Entonces, esto, en 2013, el gobierno argentino, a través de la prefectura, que es la Policía de Navegación, estableció las máximas dimensiones de los convoyes. ¿En dónde? Sobre todo en los tramos completos de los ríos Paraná, Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera. Para muchos dirán, bueno, Paraná debe ser. Acá está. ¿Estamos? Acá tienen el pasaje, este es el río Paraná, acá tienen el pasaje Talavera, acá está Ibicuí, acá está el Paraná Guazú, acá está el Bravo y acá está Nueva Palmira. Esto es ya el Paraná de las Palmas, que sale, digamos, Río de la Plata al océano. Aquí, en este tramo, es donde se establecieron restricciones. Yo puse acá la palabra quejas de paraguayos y uruguayos. En realidad son de empresarios. En los medios más que quejas eran alaridos. ¿Estamos? Porque eso le hacía que el precio de la soja que transportaban fuera un poco más alto. Le quitaba ganancias a ellos. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si es Paraguay, ¿por qué Uruguay? Bueno, ¿por qué Uruguay? Porque todo eso que va por ahí, Pasaje Talavera, Paraná Guazú y Paraná Bravo, por ahora solamente va a Nueva Palmira. Y esto es un tema importante, para Nueva Palmira no da abasto. Hasta han hecho puertos flotantes en medio del río. ¿Estamos? Violando todas las normas de todo tipo, ambientales, de seguridad de la navegación, tributarias. Bueno, ahora bien, llegó 10 de diciembre de 2015, cambia el gobierno de Argentina comunica alegremente en enero del 2016, 30 días después de asumido, que había acordado con Uruguay y Paraguay aumentar nuevamente las dimensiones de los trenes de barcaza en el tramo argentino. O sea, ¿qué necesidad hay de acordar con Paraguay y Uruguay si estamos hablando del tramo argentino? Hasta podría decir un entrerriano, es más, ahí tendría que opinar el gobierno de Entre Ríos. Razonablemente es así, pero no el gobierno uruguayo, no el gobierno paraguayo. Bueno, sin embargo, fue así. ¿Cuál fue el planteo? Aumentar el comercio de Uruguay y Paraguay.
literal, de Uruguay y Paraguay, no el comercio de Argentina. ¿Estamos? Porque en general la carga argentina no va para Nueva Palmira. Ahora, la seguridad de la navegación en el tramo argentino del río Paraná, bien, gracias. Digamos. Y ahora vamos a esto. Sigamos en Paraguay. Tenemos acá el Army Corps en la hidrovía Paraguay-Paraná. Digamos, está bien, tal vez no salga en los diarios, pero salió en el 2015. Paraguay firmó un memorándum de entendimiento adicional al convenio de asistencia entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos para la elaboración de un proyecto de desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná, violando el Tratado de la Cuenca del Plata. ¿Cómo es esto de que un país de afuera puede venir acá? O sea, y el trayecto, fíjense, esto es Paraguay, no sé si lo ven bien. Bueno, atraviesa la mitad del Paraguay, pero con una característica. Este es un tramo interno del río. Es cierto, se ha violado el Tratado de la Cuenca del Plata, porque no pueden entrar, pero aparte de violarse ese tratado internacional y dos más que también tienen que ver con esto, que ellos cuando tenían que discutir los trenes de barcaza en el tramo argentino Río-Paraguay lo levantaban, acá no tuvieron problema en ponerlo debajo de la mesa. Hay 390 kilómetros de la punta de Formosa, para hablar así simple, que ese río Paraguay está compartido entre Argentina y Paraguay. También acá en el centro, en esta zona acá, en Mariscal José Félix Estigarribia hay una base de los Estados Unidos, una base del ejército, y hay otra acá, esta es de la DEA, también base de Estados Unidos, y hay una, parece que hay una tercera, pero se habla mucho, pero no se ha conocido documento público, digamos, en la zona de la Triple Frontera. Volvamos a esto. El embajador nuestro, digamos, que hizo la casualidad que fuera compañero, objetó, y después de 7 veces que no le contestaban nada, la Cancillería paraguaya presentó en el Congreso paraguayo, en el Senado, la queja, sobre todo porque acá hay un tramo de aguas compartidas. Esto lo tienen que definir Argentina, o sea, para que entre el Estados Unidos, ahí el ejército de los Estados Unidos, tiene que haber un acuerdo de los gobiernos de Argentina y Paraguay aprobado por los congresos de ambos países, si no, bueno. Por supuesto, le dijeron de todo, hasta pidieron su remoción, de que se vaya de Paraguay, pero en realidad estaba defendiendo los intereses de los argentinos. Esto es otro, digamos, yo creo que es importante que sepamos que aparte que estamos nosotros y nuestros hermanos de Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, en la hidrovía, hay otros que también tienen intereses. Este es un proyecto, vamos, el proyecto ferroviario bioceánico que partiendo del puerto de Santos atraviesa Brasil, atraviesa Bolivia, sube, baja y sale por el puerto peruano de Ica. Esto es, Argentina está afuera, Chile está afuera. ¿Qué significa esto? Significa que si se saca carga del puerto de Santos para ir a China por el canal de Panamá o por Tierra del Fuego, se insumirían 20 a 25 días más que yendo por ferrocarril. Eso es plata, y es bastante plata. Esto por ahora es un proyecto. Ahora, ¿quiénes lo financian? Los 4 bancos. ¿De qué nacionalidad?
China. Ni hablar de que los chilenos están recontentos, ¿no? Acá te da la traza. Para Bolivia es una gran cosa, porque realmente grave. Es más, Evo Morales ya dijo que 60.000 toneladas que ellos sacan por Arica se lo mandan al puerto de Hilo. Bueno, esta es la realidad que también está pasando. Y vamos a otra cosa que está por ocurrir: la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, desde confluencia, que es la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, hasta el Océano Atlántico. Digamos, en base a un acuerdo de transporte fluvial que celebramos allá lejos, se hizo la concesión, se hizo una contratación de urgencia que duró 25 años. Arrancó en 1995 y vence en el 2021. Atención, porque ¿quién va a adjudicar esto? ¿Quién va a licitar y quién va a adjudicar? El concesionario actual es Jan de Nuls, belga, y EMEPA, Gabriel Romero. En ese momento, en 1995, digamos, era el problema, estaban ahogados porque había tanta soja para sacar que no había capacidad, porque, digamos, bueno, había que dragar y mucho. Así que el gobierno argentino le quitó una draga, tres balizadores y un remolcador a la Dirección Nacional, al Estado, a la Dirección Nacional de Vías Navegables, y se lo prestó al concesionario. Desde 1995 hasta el 2001 solo pagó a Argentina. Vamos, y se cobraba peaje. El Uruguay no puso un peso. ¿Qué le correspondía? Bueno, no el tramo del río Paraná, pero sí los distintos tramos en el río de la Plata, que son 300 kilómetros. Desde el 2001 se financia solo por peaje. Desde Santa Fe hasta Confluencia no estoy seguro que haya peaje. Creo que no hay. Vamos. Con lo cual, las barcazas de bandera paraguaya, todos agradecidos por la gran generosidad por parte nuestra. Son la hidrovía así planteada que tiene la concesión, son 1.530 kilómetros de concesión. Santa Fe ya hizo una presentación ante el gobierno nacional solicitando participar en todo el proceso licitatorio, en la redacción de los pliegos, en la licitación y en la adjudicación y cualquier otra cosa que haya que hacer. O sea, se presentaron juntos las áreas del gobierno provincial con las distintas cámaras empresariales porque están muy interesados. Sería conveniente también la participación entrerriana. Desconozco si Entre Ríos se ha presentado o no, o sea, no tengo conocimiento. Vamos a otra cuestión que yo creo que es muy importante. El transporte fluvial y marítimo y los desafíos que enfrentamos. Yo acá me permití hacer dos ejemplos. El primero en 1400, allá lejos. En esa época, el centro económico del mundo estaba en China. El 7 de septiembre de 1424, el emperador Ming tomó la infausta decisión de eliminar la flota china, la flota de los navíos del tesoro. Eran buques que eran más de 10 veces más grandes y de mayor capacidad que los galeones, que las carabelas de Colón. A partir de ahí siguió siendo centro del mundo, 1400, hasta 1800, 400 años.
Porque acá las decisiones, y eso es lo que hay que entender en todo lo que tiene que ver con el transporte fluvial y marítimo, son de largo aliento. No son cosas que uno toma una decisión hoy y hay resultados mañana. Lo que sí es cierto es que China fue avasallada por los ingleses, que importaban en 1780, la moda era la porcelana china, la ropa china, los muebles chinos en Francia y en Inglaterra. En 40 años pasó, o sea, no solamente, digamos, invadieron por dominar el mar, sino que además los obligaron a consumir opio, los destruyeron, los sojuzgaron durante 100 años. Una mala decisión. Y vamos a otra, que según Adam Smith es la más inteligente que tomó Inglaterra. El Acta de Navegación de Cromwell. En 1651, después hay 2 o 3 leyes complementarias más, el gobierno inglés, el parlamento inglés, decide que toda su producción tiene que salir en buques de bandera inglesa. En ese momento, ¿quién dominaba el mundo? Holanda. Fueron a la guerra. Holanda no pudo aguantar porque era mucho más chica. Inglaterra, que después se convirtió en Gran Bretaña, en el Reino Unido, multiplicó por 10 la flota. Y ya sabemos las consecuencias, las hemos vivido. Entonces, después de terminar en 1850, más o menos derogaron, porque ya era otra realidad, ellos dominaban el mundo, necesitaban otro tipo de legislación. Pero digo, bueno, lo dijo Adam Smith, o sea, una autoridad, digamos, la más inteligente de las medidas. Entonces, por casa, ¿cómo andamos? Acá, naturalmente, el desarrollo de la flota mercante argentina arranca con Perón. Aunque no les guste a algunos, la realidad es más fea que un rinoceronte, decía un compañero. Se empieza para poder exportar, porque hasta 1946 las cargas salían en buques de bandera inglesa, los seguros eran de bandera inglesa. O sea, todo eso es plata que se pierde. O sea, y nosotros para gobernar, lo que hay que hacer es acumular capital, no regalar capital. Entonces, quien desarrolla, obviamente fue Juan Domingo Perón, se desarrolla la marina mercante, lamentablemente, 1955, viene el golpe oligárquico y la consecuencia es el proceso de abandono paulatino y continuo de la flota mercante argentina. Argentina se quedó sin buques de bandera argentina. Hoy no tenemos buques de bandera argentina. Entonces, en el 2003 se inicia la restauración. Desde el 1955, casi 50 años, digamos. Por eso digo, todo lo que es este tipo de cosas son decisiones que son estratégicas, que llevan tiempo. Entonces, hay que ser perseverante, porque en el medio hay otro interesado en que no tengamos flota, que tampoco podamos comer, ni podamos vivir bien, bueno. Entonces, comienza todo el planteo, pero hay un elemento novedoso. Existe el Mercosur, que no existía en 1950. Entonces, se empieza a trabajar para, digamos, lograr un acuerdo, digamos, ya a nivel internacional en la región, un acuerdo regional. En 2005 se firma ese acuerdo, lamentablemente, ya vamos a ver otra cosa. Argentina, Brasil y Uruguay. Faltaba uno de los hermanitos. Entonces, se acordó un tratado de integración regional de transporte marítimo basado en que el Mercosur cuente con una política marítima común,
que se reactiven las marinas mercantes de los estados par, con mano de obra del Mercosur y el valor agregado de los servicios locales, que casi ninguno de nosotros conoce y que es una montaña de plata, que si no se va también para afuera. Esto permitía la recuperación de los puertos argentinos de embarque de las cargas para exportación. Si uno pregunta, ¿por dónde tienen que salir las cargas de exportación de Argentina? ¿Tienen que salir por puerto argentino? O sea, no van a salir por puerto de Estados Unidos. Bueno, por acá tenemos algunas novedades. Entonces, ¿por qué no escuché, por qué no está Uruguay? Ya vamos. Entonces, primero, ¿cuál era el objeto del tratado internacional celebrado a nivel regional entre Argentina, Brasil y Paraguay? Acá está el objeto, digamos, de integración regional de transporte, digamos, y en el cual decíamos que la recuperación de los puertos argentinos de embarque de las cargas para exportación exclusivamente originada en ellos o en aquellos países del Mercosur que tengan vigentes acuerdos de transportes bilaterales o multilaterales. ¿Estamos? ¿Qué se busca con esto? Digamos, te doy, me das. O sea, que haya un ida y vuelta, que ganemos todos y no que haya un bobo y un vivo. Lamentablemente, el gobierno de Uruguay durante 8 años sistemáticamente se opuso argumentando que el perjuicio que dicha integración producía sobre los puertos uruguayos. Después de 8 años de esperar, Argentina, el gobierno argentino, 2008, Cristina, en base a un acuerdo de la época de Alfonsín de 1988, que Alfonsín con Sarney de Brasil son los que empiezan a forjar las bases de lo que después fue el Mercosur. Había un acuerdo bilateral firmado en 1988 sobre transporte marítimo entre Argentina y Brasil, que no admite operaciones de transporte en puertos de terceros estados. O sea, justo el soporte legal que nuestro gobierno necesitaba. Y así se dicta lo que fue una acción de soberanía, la disposición de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que tantas tormentas provocó. Lo que dice, lo pongo acá porque es importante, dice, dentro del ámbito geográfico de los países que integran el Mercosur, o sea, siempre la concepción nuestra es el Mercosur, no es solo Argentina. Las cargas de exportación originadas en puertos argentinos únicamente podrán ser transportadas en otros puertos de jurisdicción, o sea, otros puertos argentinos, o en puertos de los estados parte del Mercosur y sus estados asociados, Bolivia y Venezuela, que mantengan vigentes acuerdos de transporte marítimo de cargas con la República Argentina. Lo firmó el ingeniero Horacio Tetamanti, un patriota, al cual quiero hacer el reconocimiento. Con esto, digamos, se recuperaban cargas de exportación que si no se escabullían por el puerto de Montevideo. Esta es la realidad. O sea, si uno lee diarios de Concepción del Uruguay, por ejemplo, hablan siempre las cargas dónde van de ahí, dónde sale el buque para completar cargas, al puerto de Montevideo. ¿Dónde salen acá? De Ibicuí, al puerto de Montevideo. El que quiere entender que entienda y el que no. Esta resolución fortaleció la capacidad regional en el transporte por agua y también los fletes. Es plata, es mucha plata. El puerto de Rosario, en consecuencia, inició un movimiento de contenedores e instalación de servicios regulares con puertos de Brasil. Que esto protegía el trabajo local. Esto es lo que hay que entender. Pues cuando hablamos de fomentar el desarrollo de la flota mercante, estamos hablando de fomentar el desarrollo del trabajo.
reacciones, yo solamente, bueno, fueron, ¿qué no nos decían? En la prensa uruguaya, en sus agentes acá, o sea, ¿quiénes? Ya vamos a ver quiénes son. ¿Qué dijeron los sindicatos? Advirtiendo que lo que realmente no se expresa es que la negativa de los funcionarios del gobierno de Uruguay esconde la defensa de las empresas navieras internacionales extrazona a fin de evitar el desarrollo de la flota de los países miembros del Mercosur. Todos los sindicatos firmaron. Más claro, echado de gana. Ahí cité la fuente también. ¿Cuál es la intención de las corporaciones navieras transnacionales? Esto es importante saber. O sea, no es solo saber qué queremos o qué necesitamos, sino cuáles son las intenciones de los otros. Entonces, ellos quieren convertir a los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata en vías internacionales de libre navegación sin control soberano. Nada. Solamente ellos. Y por supuesto, en el año 2016, no bien asumido, se saca la resolución también en enero, derogando la disposición 1103 que estaba empezando ya a generar puestos de trabajo en Rosario. El puerto de Rosario dejó de ser el centro de transferencia de cargas del Mercosur y fueron reemplazados los puertos de Montevideo y Nueva Palmira. Entonces, uno dirá, bueno, está bien, son nuestros hermanos. El problema es que esto tiene nombre y apellido, tiene sexo, tiene sentido. Los que ganaron son Hamburg Sud y Maersk, que ahora encima se han asociado, que ellos, digamos, dominan las flotas, son dueños de los buques y también son dueños de los puertos. No es el trabajador uruguayo, no es el empresario uruguayo, sino que son estas corporaciones transnacionales, digamos, las que ganan. Y entonces van transformando al puerto de Montevideo en un puerto concentrador de carga. ¿Estamos? Van todos para allá a completar carga. Esto es una amenaza de acceso a la rentabilidad de la proteína vegetal de la cuenca del Plata y también de la soberanía de los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata. Yo quiero mostrar acá porque ya vamos a volver a Montevideo. Acá tienen el río Uruguay. Esto es desde el kilómetro 0 hasta digamos, el tramo compartido entre Argentina y Uruguay. ¿Qué pasa con esto? Durante años, décadas, se habló de la profundización, el dragado del río Uruguay. Se habló, había proyectos, incluso se hablaba, bueno, lo dan, concesión, empresas transnacionales, bueno, nunca se hizo nada. En 2005, Néstor Kirchner envía al Congreso incorporando en el presupuesto para hacer el dragado hasta Concepción del Uruguay a 25 pies al cero. Nunca tuvo, o sea, Concepción tenía 19, 18, 20, digamos, esta es la realidad. Con lo cual, el buque que puede cargar muy poco, porque si no, vara, entonces, y después ir a completar carga, bueno, no rinde, o sea, en términos de dinero no rinde. Así las cosas, 2005, el problema es que nos atraviesa una crisis con la República Oriental del Uruguay por las sucesivas violaciones
al Estatuto del Río Uruguay que consuma el gobierno uruguayo. Esto duró 5 años, nos obligó a ir a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas y finalmente la Corte en el año 2010, digamos, condena al Uruguay, digamos, por 10 violaciones. Casi todas son al estatuto y hay una que es por no negociar de buena fe, un baldón para cualquier estado. Así las cosas, eso fue el 20 de abril. En la primera reunión posterior al fallo de la Corte Internacional de Justicia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Anchorena, en Uruguay, realiza la cumbre con el entonces presidente Mujica y acuerdan el dragado de los ríos. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que estamos en épocas de campañas electorales, decir la verdad nomás, quién es quién. En 2011, los dos gobiernos le encargan a la CARU que realice el proyecto de ese tramo y de otros más si ambientalmente da. La CARU realiza en primer lugar una cosa que es importante, porque hasta ahora hablamos de los ríos, vía navegable y el ambiente, bueno, ya vamos a llegar. Entonces, confeccionamos el primer reglamento de dragado, digamos, ambientalmente sustentable que hay desde el río Bravo allá en México, la frontera de México con Estados Unidos, hasta la Antártida. Y luego de eso se elabora el proyecto. 2013 se presenta, digamos, a los presidentes, la CARU se lo presenta. Luego de eso los presidentes deciden, digamos, aprobarlo y que van a comprometer los fondos en forma inmediata, porque ya en el 2011 ya se había dicho que se iba a poner el dinero, porque si no es fácil hablar del proyecto y después no está la plata, entonces las cosas nunca pasan. 27 millones de dólares. Cristina envió la parte de los 13.750.000. Mujica envió lo correspondiente a los uruguayos, pero una novedad, lo iban a hacer los organismos nacionales de dragado de los dos países. Esto es la Administración General de Puertos en el caso del Uruguay y en el caso nuestro la Dirección Nacional de Vías Navegables. Así fue, se firmaron todas las instancias. Se acordó que había dos pasos que eran de fondos duros, un pedido de los uruguayos también, de ir acá cerca de Paysandú, entre Concepción y Paysandú, salir del actual trazado e ir más sobre la costa uruguaya. Se acordó que había que contratar, porque Vía Navegable no tenía, dentro del proceso de descapitalización que había sufrido, no tenía draga de corte para los fondos duros. Se aprobó, viene el cambio de gobierno, y hay dos cambios. El primero es, se contrata una draga que se la trae de Dubái, se pagó 5 millones de dólares por traer la draga de Dubái. Una pena no poder ser remisero, ¿no? Y luego de eso se abandonó, digamos, los tratados que había entre Argentina y Uruguay y se decidió contratar ¿a quién? A Jan de Nus, que está en el río Paraná y en el río de la Plata, también en el río Uruguay. Yo les aclaro, geopolíticamente está contraindicado en cualquier lugar del mundo que haya una empresa que esté en 3 ríos que confluyen. Una barbaridad. Desde el punto de vista político es una barbaridad.
Por supuesto, el precio es mucho mayor. Digamos, una de las grandes sorpresas nuestras fue encontrar que los precios de dragado realizados por vías navegables, con todos los defectos que tenían, que demoraban, que aquello, era muchísimo, no un 10% más bajo, muchísimo más bajo, que a tal punto que nosotros habíamos fijado un precio en base a los valores de mercado. Los valores de mercado son $4, $4.50, bueno, varía según las características de la vía navegable. Lo fijamos en $5 para que no haya problema. Le sobraba. No, literalmente le sobraba, eso lo hablábamos con la gente de vías navegables de Concepción. Entonces, se terminó, y yo creo que por eso es importante muchas veces la continuidad. La obra se terminó, la terminó Jan de Nulls, ahora hay que hacer el mantenimiento. Desconozco si ya está acordado, sería importante que cuanto antes se haga, porque si no hacemos el mantenimiento, corremos el riesgo que todo la zanja, llamémosle así para el que no sabe, se tape. Y entonces todo el dinero, todo el esfuerzo realizado se pierde. Eso respecto, digamos, fíjense, el éxito que significó, digamos, poder acordar entre Argentina y Uruguay, digamos, este fue un acuerdo muy positivo que lo iniciamos el 2 de junio de 2010 y terminó. El otro del año siguiente nomás, en base a ese acuerdo del 2010, del 2 de junio, entre Cristina y Mujica, se acuerda la profundización en el Río de la Plata. Acá yo quiero, no sé, bueno, no se ve mucho, pero este tramo que sale acá del Paraná de Las Palmas, este es el tramo que está concesionado de la hidrovía, ¿no es cierto?, que tiene Jan de Nulls y EMEPA. Termina acá, sale acá. Ahora, hay un tramo acá que arranca entre el kilómetro 37 del Río de la Plata, porque el cero del Río de la Plata no está acá, sino que está en el obelisco, cosa que, ¿no? Sí, así. Entonces tenemos un kilometraje para arriba y otro kilometraje para abajo. Entonces, en el kilómetro 37 del Río de la Plata arranca un canal que pasa pegado a la costa uruguaya, digamos, entre la isla de Martín García y la costa uruguaya, y que ingresa por el río Uruguay. En este sentido, digamos, esto es un pedido antiquísimo del gobierno uruguayo y el gobierno argentino lo acordó. Digamos, este fue un acuerdo en el 2011. La profundización de los canales a Martín García. Y esto también es importante porque fue un logro, digamos, de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, no solamente en eso, hay otra inversión, solamente argentina, pero aprovechada por Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Se amplió la concesión de la hidrovía, porque hasta el 2010 la hidrovía llegaba, el límite norte era el puerto de Santa Fe. A partir del 2010 se lo amplía hasta Confluencia. Esto también fue un elemento importante. También se pudo hacer porque había plata. Ya vamos a ver las cosas que no se pudieron hacer por falta de tiempo. Y el reequipamiento de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que nos costó bastante porque lamentablemente acá hay intereses privados que no interesan que haya, digamos, organismos estatales que incluso desarrollan trabajos que no lo hacen los privados, y lo que termina conspirando es contra el desarrollo de la República Argentina. Ese proyecto acordado con China ha sido dejado sin efecto por el gobierno actual. Ahora bien, hablé solo de dragado. ¿Por qué? Porque allí se acordaba esas cosas.
En el río Uruguay, consecuencia de todo el movimiento ambiental, pudimos avanzar también en el control ambiental del río Uruguay, entre Argentina y Uruguay. Y esto es importante. Por un lado, lo quiero señalar acá, porque hasta ahora solamente hablamos del dragado. Se hizo, acordamos con el Uruguay, el control de calidad de las aguas en la planta de UPM, que nos costó bastante conseguirlo, en la desembocadura del río Gualeguaychú, en el río Uruguay, logramos comenzar a monitorear la calidad de las aguas allá arriba, en la frontera con Brasil, o sea, donde termina el río Uruguay, argentino-uruguayo, y comienza el argentino-brasileño, para saber qué está ingresando. Ingresan muchos contaminantes, ingresan pocos contaminantes. Y también control de playas, de todas las playas. Y empezamos ya a trabajar con los municipios por la gran cantidad de problemas de contaminación. Y otro aspecto que quiero señalar, que es control de contaminación en peces y de los recursos pesqueros. A nosotros nos gusta comer boga, nos gusta comer dorazo, bueno, y algunos surubí, por ejemplo. Bueno, allá pudimos hacer control de contaminación. En el Río de la Plata no pudimos, porque no había acuerdo. Digamos, algunas cosas se acuerdan con otros países y otras lamentablemente hay que esperar que el proceso de avance de la conciencia ambiental permita hacerlo. Los datos del 2014 es que todos los peces muestreados están todos contaminados. ¿Estamos? Son peces, digamos, los capturamos ¿dónde? En el río Uruguay. Ahora, son peces migratorios, no vienen del océano, que es agua salada, es agua dulce. Entonces, dan la vuelta allá por el sur de Entre Ríos, del Uruguay al Paraná y viceversa. Entonces, los agrotóxicos detectados, evidentemente, si están en todos los peces, si los agrotóxicos llegaron al río, ya no solamente es un problema de las escuelas y de los grises, digamos. Y además, ¿cuál es un problema? No tenemos norma. No tenemos norma, digamos, en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones, en Santa Fe, provincia de Buenos Aires. No tenemos norma en Argentina y en Uruguay. Entonces, digamos, esto es una realidad, ya está acá. No es que puede llegar a pasar. Así que ya no es solo el principio de precaución. Entonces, yo quiero señalar algunas cosas que son importantes. La inversión la hizo el Estado para el mejoramiento de las vías navegables. Digamos, la ejecución del dragado y balizamiento. Ahora, las corporaciones transnacionales se vieron beneficiadas. No pusieron un peso. ¿Estamos? Se lograron acuerdos con la República Oriental del Uruguay. Primero, la recuperación de la información pública que estaba privatizada. En el Río de la Plata, la información estaba privatizada. Lo tenía una empresa holandesa y no lo prestaba, además. No se podía acceder. Se recuperó, lo recuperamos, digamos, en la CAR. Pudimos hacer lo que para mí era, esto es estratégico, porque tiene efectos de muy largo plazo. Unificar el software hidrográfico en el Río de la Plata. Si nosotros queremos, porque tenemos que ir a la patria grande, es un imperativo categórico, diría Kant, nosotros, esto es fundamental. O sea que empecemos a hablar común, sí, hasta en la escala de los puertos son diferentes. Entonces, y hablamos igual y tomamos mate igual, pero la verdad es esa. Entonces, esto fue muy importante porque ¿qué hicimos?
lo hizo el organismo internacional a cargo, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata, pero además los participamos los dos organismos competentes de los dos países, cosa que todos tengamos el mismo software, digamos, que sí, es común. Lo otro es la recuperación de la ejecución estatal compartida del dragado y balizamiento en el río Uruguay, o sea, en la CARU y en la CAR, y a su vez para el futuro. Ese es otro acuerdo que fue importante. Esto es que a partir de estos momentos no solamente lo que se estaba ejecutando iba a ser ejecución estatal, sino que para el futuro todos los trabajos que se hicieran iban a ser realizados por los organismos de dragado y balizamiento de los dos países. Digamos, esto es, digamos, bueno, el objetivo nuestro era sembrar para ir sentando bases de construcción común. No logramos acuerdos, por supuesto, en todo. O sea, uno de los problemas es que Vía Navegable tiene todo destruido. Todo destruido. Y hay varios que se han encargado de que no tenga ni un tornillo. Lo que no pudimos acordar con el Uruguay, no todo se acuerda, esto es así a nivel internacional. El objetivo nuestro era que fabriquemos una draga que sea una Ferrari. Entonces, ¿quiénes son los que fabrican Ferrari en draga? Los holandeses. Tomamos contacto con los holandeses, no tienen ningún problema en cualquier variante, desde que le compremos todo allá hasta que vienen y se instalan acá. Nosotros lo que queríamos era que haya transferencia de tecnología y que la draga se fabrique acá. Bueno, en dinero no había problema. Bueno, lamentablemente en esto no hubo acuerdo con el Uruguay. Y vamos acá entonces a los puertos entrerrianos. Estos son los puertos entrerrianos principales: Concepción, Ibicuí y Diamante. Hoy Concepción tiene 25 pies allí. Y Paysandú, un poco más arriba, bueno, tiene 19 ya. Depende ya de lo que pueda hacer la producción entrerriana y la actividad de rutas y ferrocarriles. Pero quiero referirme sobre todo al puerto de Ibicuí. Yo creo que esto es importante porque, digamos, yo me acuerdo en el 83, o sea, hace 36 años, digamos, uno que era candidato a senador del radicalismo acá, la Ferrier, hizo un opúsculo así. Si era o no era para la campaña electoral solamente, no sé, pero era interesante, tenía buenos datos, donde hablaba de el futuro que significaba el puerto de Ibicuí. Bueno, después tuvo mucha mala suerte, varios problemas, pero ahora felizmente se ha hecho realidad. Ya vamos a ir al detalle. Y el puerto de Diamante. Ahora bien, aquí tenemos, ¿se acuerdan? Este es cómo circulan las barcazas que vienen casi todas de Paraguay, ingresan al pasaje Talavera, siguen por el Paraná Guazú y de aquí al Paraná Bravo a Nueva Palmira y los puertos flotantes que han inventado. Fundamentalmente las barcazas, este es el camino. El puerto de Ibicuí está acá, hoy está activo. Entonces, yo les quiero mostrar algo que es importante, pero también quiero señalar algo por la experiencia personal. Uno puede ver un puerto desde el agua o desde la tierra. Las visiones no son iguales y hay veces que por esas diferencias de visión, aunque sean bien intencionadas, se producen desencuentros en cuanto a la comprensión. Acá tenemos el puerto de Ibicuí, no sé si lo ven ahí, sin cosa, y Nueva Palmira. Y ahí, cerquita del puerto de Ibicuí, aquí lo marco, hay como una lengüita de agua, acá.
Y acá está la ruta de los trenes barcazas que van a Nueva Palmira. Esta lengüita, hasta creo que con la dragalina que tienen acá, que tiene la dirección de hidráulica, podría serlo. Con la draga recta. Si se abre esa lengüita de tierra, van a hacer cola, lo que quieran, viniendo del Paraguay, usar el puerto de Vicuña. Digamos, este es un tema, digamos, importante para Entre Ríos, o sea, geopolíticamente, por eso yo hablo acá de posibilidades futuras e importancia geopolítica. Creo que es importante que la acción gubernamental permitió que se inaugurara hace poco el puerto de Vicuña nuevamente, pero un paso más. Sería importante que ojos entrerrianos pongan la mirada acá a ver si algo se puede hacer al respecto, porque las posibilidades de ahí son, y es pura ganancia, digamos, para Entre Ríos. Veamos acá, ¿qué pasa desde el 10 de diciembre de 2015? No hubo inversión estatal en dragado y balizamiento. Y sí, beneficios de las corporaciones transnacionales, digamos, ganan antes y ahora, la diferencia es que ahora ganan más. Se transfirió la ejecución del dragado y balizamiento a las corporaciones transnacionales. En el Río de la Plata, en los canales a Martín García, nuevamente están los holandeses. Así apareció caído con peludo regalo. En el río Uruguay ahora está Jan de Nuls, los belgas. En el río Paraná, que está Jan de Nuls, se va a licitar desde el kilómetro 1238, ya en la punta de corriente, confluencia, hasta el océano. Entonces, ¿qué quieren las corporaciones transnacionales en los puertos argentinos? Captar cargas. ¿Cuál es su puerto? El puerto de Montevideo. ¿Por qué quieren allá y no acá? Porque en el puerto de Buenos Aires también está Maes. Y ahora encima se va a licitar el puerto de Buenos Aires porque vence la concesión y ya anunció el cónsul honorario de Singapur, que no tiene, digamos, no crean que no es de origen chino, no, digamos, se llama Nicolás Caputo, el hermano de la vida del presidente. Cónsul aprobado por el Congreso de la Nación, honorario de Singapur, que ha manifestado que a ellos les interesa quedarse con el puerto de Buenos Aires. El objetivo es cargar carga, pero ya teniendo en cuenta las transnacionales, el puerto concentrador es Montevideo. El puerto de Buenos Aires no da abasto, concentra el 95% de lo que entra en contenedores, o sea, la carga que importa la Argentina entra por el puerto de Buenos Aires. Lo del precio del dragado y el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vías Navegables no voy a insistir, pero es muy grande, por lo menos yo conozco lo que es Concepción del Uruguay, digamos, la mayoría se fue porque no tenían alternativas. El problema es que se van los tipos que más conocen, y entonces cuando se pierde eso, digamos, el daño es mucho mayor. Pasamos entonces ahora al control estratégico de la cuenca del Plata en su desembocadura. Yo acá, bueno, después lo voy a ver. El Río de la Plata. En 1890 aproximadamente, creo que en 1892, digamos, Argentina comienza a dragar en la actual traza que llega hasta cerca de Montevideo, pone el primer, el pontón recalado. Uruguay no tenía flota. Entonces, el control estratégico en la desembocadura, en esa época lo tenía la República Argentina. Es más, hubo un canciller nuestro que llegó a decir que el Uruguay tenía costa seca, lo que motivó, bueno, una queja bastante violenta. Llegó a un punto que pidieron el apoyo militar de los Estados Unidos. O sea, y vino una flota norteamericana al Río de la Plata para señalar, digamos, su apoyo a
a la República Oriental del Uruguay. Ahora bien, el puerto de Montevideo creció, pero hay un cambio que arranca ya por los años 70, o sea, hace unos 30, casi 50 años, que es la irrupción de las corporaciones transnacionales. Esto es algo, digamos, que es de esta época. Entonces, empiezan a plantear la necesidad de zonas francas. En la banda oriental hay 22 zonas francas. Hay un edificio en propiedad horizontal en Montevideo que es una zona franca, una cosa de loco, pero es así. Entonces, estas corporaciones, obviamente lo que les interesa es el negocio naviero y el negocio portuario. Ahora bien, se instalaron en Montevideo, también Madex está instalada en el puerto de Buenos Aires, pero en Montevideo el abastecimiento de las flotas pesqueras extranjeras que avanzan sobre el mar argentino en el área de Malvinas se hace desde el puerto de Montevideo. Digamos, frente a las costas argentinas, desde la milla 200, o sea, la 201, hay aproximadamente entre 400 y 500 buques que están pescando. Nuestros recursos pesqueros se los llevan ellos. ¿Vamos? ¿Dónde se abastece? En el puerto de Montevideo. O sea, no es que van todos allí, sino que hay la logística, está tercerizada, entonces es un griego, eso ellos lo abastecen, combustible, digamos, comida, chicas, y se llevan la carga así la exportan. Sin el puerto de Montevideo tampoco sería posible la explotación hidrocarburífera inglesa en aguas argentinas del Atlántico Sur. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y es importante que sepamos, se recibían buques en Montevideo con bandera de Malvinas. No existe, no es un estado reconocido por el sistema de Naciones Unidas. Entonces, no se puede, o sea, uno tiene que moverse en el marco de la ley. Bueno, hubo muchas gestiones hasta que se logró que no se permita más el ingreso con buques. Si la cambiaban al ingresar en agua jurisdiccional uruguaya, cambiaban bandera de Malvinas por bandera inglesa, problema de... La República Oriental del Uruguay, o sea, proyectó la extensión y profundización del acceso al puerto de Montevideo, hacerlo más profundo y el acceso, o sea, más continuo. Sí, pero al hacerlo más hacia aguas del Río de la Plata, interfería con el canal que habíamos realizado los argentinos, a nuestro costo exclusivamente. Digamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Llevar la profundidad a menos 13 metros, eso interfiere con la navegación. Y no es, lo que estoy diciendo no es algo teórico, no es una interferencia en un mapa o en una carta, es una interferencia concreta donde los actores del gobierno uruguayo, digamos, intervienen frenando el ingreso de buques que van a puertos argentinos de la Cuenca del Plata. Ha pasado, por eso lo puedo decir. Tanto para ingresar como para salir. Ya lo vamos a ver en un mapa acá. Ahora bien, si no hay una contraparte argentina, permitir esto es ceder definitivamente el control logístico y estratégico de toda la Cuenca del Plata al puerto de Montevideo, que además está gobernado por las corporaciones transnacionales. Bueno, obviamente, la nueva delegación de la Argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata aprobó algo que nosotros habíamos frenado, porque además el desarrollo era bastante precario. Ahora bien, no hay que quedarse con el lamento. Digamos, siempre hay que tener la propuesta. Argentina, digamos, esto lo aprobó la presidenta. Este es hoy los canales del Río de la Plata del año 2003. Aquí está
Esto es hasta acá se llegó en 1892. O sea, estamos hablando también de historia. Todo lo hizo Argentina. Digo acá. Ahora bien, si ustedes extienden acá, desde el puerto, meten un canal acá que lo cruzan, están interfiriendo. No se hace. El otro elemento que es importante es, tienen posibilidad de hacer una, digamos, pueden hacer la profundización sin interferir, sí lo pueden hacer. Nosotros lo estudiamos e incluso se lo propusimos. Miren, no crucen acá, salgan acá al corredor de agua segura que son muy profundas. No hay ningún problema. No, métale. Entonces, digamos, Argentina planteó lo siguiente. Acá tiene esto con valores precisos de un ingeniero, un gran compañero. Acá está la interferencia clara. Estamos marcados. Entonces, ¿cuál es la propuesta argentina? Que lo aprobó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además lo vio, que para nosotros era muy importante, porque alguien que no está acostumbrado a tirar una carta sobre la mesa y empezar así, en 2 minutos captó salir por el canal Magdalena. Lo aprobó, metimos el acelerador. Digamos, ¿por qué es más ventajoso? Acá son 60 kilómetros, acá son 100 kilómetros, pongamos, del 143 al 239. Primero, esto que atraviesa el río de la Plata, atraviesa la corriente y atraviesa los vientos. Entonces, esta zona hay mucho para dragar. Esto es, sale mucha plata. Segundo, la dirección de los vientos hace que los buques acá vayan medio del costado. ¿Vamos? Es lo que le llaman manga aparente. Yo le digo así, más del costado, porque eso lo entendemos los que no somos del palo. Entonces, esto es una vía de un solo buque por vez. Si ustedes ven en internet, hay cartas marinas, van a ver acá montones, es como un... ¿Vieron cuando se juntan todos los mosquitos ahí que están dando? Bueno, acá todos buques que están en espera. La mayoría de esos buques que están en espera son buques que quieren ir a puertos argentinos. Puerto Buenos Aires, Puerto Rosario, San Lorenzo, en fin. Y están acá. Y cada día es plata. ¿Estamos? O sea, acá no hablamos de... Estamos en las consecuencias son económicas. Entonces, esto, al no estar atravesado al río, hay que dragar mucho menos. Mucho menos. En menos distancia, 61 kilómetros. Hicimos todos los ensayos por computadora de todo tipo, todos los estudios que mandan las normas internacionales. Acá se puede navegar en doble vía. O sea, y además todos los servicios, todos los buques que están fondeados acá pueden venir a fondear acá. Con lo cual, lo que tienen que pagar ya no se lo pagan acá, lo pagan acá. O sea, por todos lados es ganancia. Nosotros presentamos todo en la Comisión del Río de la Plata. Bueno, las cosas que decían son irreproducibles hasta por la prensa, pero no pudieron objetar nada técnicamente, nada, ni un renglón. Esto fue hecho todo por técnicos argentinos de todos los organismos nacionales. La verdad, una muy buena presentación. ¿Qué le faltaba a esto? Al 10 de diciembre. Habíamos iniciado ya para que se haga la licitación. El ministro, el compañero Kicillof, dijo, bueno, pero pará, paremos porque ya no hay tiempo. ¿Qué daba hacer? Esperar lo último de los uruguayos que vencía en enero del 2016 y quedaba hacer la audiencia pública, que es una obligación. Y luego de eso había que llamar a licitación. Todo completo. Bueno, ¿qué pasó después? Desactivaron el proyecto. O sea, por lo tanto, seguimos con esto.
el viejo canal, más caro, digamos, pero sobre todo es contrario a los intereses de la República Argentina. ¿Está? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre que uno trabaja, tiene que trabajar en función de los intereses, del interés general, no del interés particular. Bueno, como se está haciendo largo, trabajé acá, le voy a dar solamente esto es acuífero guaraní, recursos de agua, porque también hay que tenerlo. Cuando Cristina Fernández de Kirchner habla, al final dice, nosotros no tenemos que volver con lo que estábamos haciendo en el 2015, sino también con lo nuevo. Entre las cosas que hay que plantear, el tema del agua, con más intensidad. Acá están las reservas de agua en el planeta. Como verán, el acuífero guaraní es una de las mayores del mundo. No voy a discutir si está primero o segundo, pero lo que sí voy a señalar es que acá están cómo está el consumo de agua. En América del Norte y Europa, el consumo de agua casi está estabilizado. En América del Sur, esto es actual, pero esto es la previsión futura. Aumento del consumo de agua, por lo tanto de la demanda de agua. Esto es África, también. ¿Estamos? África va a demandar más agua. Y esto es Asia. Fenomenal, fenomenal. Entonces, la lucha por el agua se convierte en un objetivo estratégico de defensa nacional, pero también socialmente. Es, digamos, un recurso fundamental. Acá está el acuífero, ahí está. El 71% lo tiene Brasil, Argentina el 19%. Bueno, voy a entrar rápidamente, por la hora. Malvinas. ¿Qué dice? Y esto es importante, lo pongo acá expresamente por más que sea mucha palabra. ¿Qué dice la Constitución Nacional? Eso es mandatorio para cualquiera de nosotros, para todos. Dice que la nación ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte del territorio nacional. La recuperación de dicho territorio y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable. Y esto es bueno sobre todo por varias cosas. Acá tenemos la zona, dentro de lo que es la Argentina, y acá tenemos una cosa que es importante. La Convención de Derechos del Mar acordó que los países podían, si tenían, llegar hasta no de la milla 200, sino se les reconocía soberanía, o sea, jurisdicción, hasta la milla 350 si lo podían demostrar. Así las cosas, Argentina empezó en el año 98, se constituyó la comisión, hay una ley especial, siguió el 10 de diciembre del 2001, salió el primer buque que iba a hacer los estudios, el 19 y 20 de diciembre, digamos, cayó el gobierno. Los estudios fueron hechos, en algunos casos, obviamente hubo que recurrir a algunos técnicos especialistas internacionales, que eran los que procesaban la información, el resto lo hacían los distintos organismos estatales argentinos. Y en el 2002, cuando iban a entregar, como Argentina no tenía plata, dijeron no les pagaron. ¿Quién le pagó? Adivinen. Néstor Carlos Kirchner. Y a partir de ahí se pudo continuar. Acá hay una cosa que es importante, hubo continuidad. Todos los que estaban trabajando siguieron trabajando.
Y en el 2009, que estaba Jorge Tayana de canciller, Argentina pudo hacer la presentación, digamos, en Naciones Unidas. Eso fue aprobado por los organismos especializados de Naciones Unidas en el 2017. Nos permitió incorporar 1.782.000 kilómetros cuadrados. Dividan por 76.000, que son los kilómetros cuadrados de Entre Ríos, y vean cuántas provincias de Entre Ríos se incorporaron. Todo lo que es azul oscuro es lo que se incorporó. El Reino Unido quiso objetar, pero técnicamente no le dio el piné. Y esta es la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, hasta la milla 200 nosotros tenemos soberanía sobre el lecho, el subsuelo y las aguas. Desde la milla 200 hasta la 350 tenemos jurisdicción y soberanía sobre el lecho, pero no sobre las aguas, sobre el lecho y subsuelo. Entonces, yo creo que acá para entender, todo el tema de la pesca y el petróleo, por eso traje un poco, digamos, el tema. Por supuesto, los ingleses acá en esta zona tienen toda una zona de exclusión pesquera. Digamos, el que va a pescar con bandera argentina se arriesga, digamos, a recibir munición de guerra. 2003 al 2015. Por un lado, se denunció el acuerdo de explotación petrolífera de 1995, que se había firmado en la época de Menem. Y se inicia, digamos, la visibilización, con algunas sorpresas incluso para nosotros. ¿Qué significaba? Que en todos los foros internacionales Argentina iba a plantear la reivindicación de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgia del Sur, Sangre del Sur y los espacios marítimos circundantes. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en el Caribe, que se le llama angloparlante, hay un montón de repúblicas que son islas, repúblicas insulares. Casi todas fueron colonias británicas. Entonces, el primer análisis dijimos, esto van a votar todos, votan todos, y votaban todos en contra. Y Argentina a su vez no se da una política de entablar relaciones. Eso que decía Carlos Raimundi hace un rato, de que hay que hablar con todos, bueno, así es. Argentina empezó, digamos, sobre todo a partir del 2010, sobre todo 2011, y empezamos a abrir embajadas. La sorpresa fue que en realidad les tienen una bronca los ingleses, pero está la dependencia. Digamos, por eso fue importante la iniciativa de Petrocaribe, que lo decía acá Carlos. Entonces, de golpe empezamos a tener más votos en Naciones Unidas y empezamos, digamos, realmente en los foros, o sea, no solo en UNASUR, en la CELAC, o sea, que estaban todos menos Estados Unidos y Canadá, o sea, la masa de votos que conseguimos. Entonces, esa fue una política de Estado llevada firmemente. Luego las acciones legales, yo ayer le contaba a una vecina a usted, por ejemplo, la exploración y explotación ilegal en nuestra plataforma continental. El usufructo de los recursos vivos marinos en nuestra zona económica exclusiva. ¿Está? Pesca ilegal. Y lo otro fue la suspensión de vuelos. Ahora, acá, para la exploración y explotación, se hicieron leyes, de tal manera que si había una empresa, no importara su nacionalidad, que estaba haciendo exploración o explotación dentro de nuestra plataforma continental, por eso es importante lo de la copla, le caía encima inmediatamente, digamos, el Poder Judicial, o sea, con acciones judiciales se iniciaban, y además empezaban ya los recursos y las acciones judiciales de embargo, todo lo demás, cosa que a las corporaciones, a las empresas,
realmente les molesta mucho. Esto se convirtió, o sea, hubo varias leyes que se modificaron, digamos, para incorporar todos estos aspectos y que consiguieron desanimar la exploración petrolífera en la plataforma. Y la otra lo mismo acá, con los recursos vivos marinos. Y junto con eso, si había una empresa que estaba en Argentina, pero estaba haciendo algo de esto que estaba prohibido, chao. Entonces, empezó a haber, digamos, toda una serie de acciones que frenaron, digamos, toda esta cosa. Por supuesto, acá en los recursos vivos marinos, de la milla 201 para allá está complicado. ¿Qué son? Son chinos, coreanos, españoles. Y también la suspensión de vuelo, que yo venía con, digamos, aviones de combate, incluso trayendo armas nucleares. Entonces, chao. Y otra cosa que es importante, aunque para algunos lo desprecien, se lanza la iniciativa Pampa Sur. Esto es, sobre todo el Atlántico Sur, con todas las actividades científico-tecnológicas, para consolidar. Si no tenemos información, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo nos vamos a defender si no sabemos? Ni siquiera podemos decir cuáles son nuestros recursos. Por eso, esto fue consolidar el dominio efectivo sobre nuestros recursos naturales y brindar apoyo científico. Muy bien. 10 de diciembre de 2015, resulta que, digamos, en el Reino Unido se vota el Brexit. Bueno, también tuvo consecuencias acá. Por eso es importante conocer no solamente cuáles son nuestros derechos, sino cuáles son las necesidades, en este caso, del adversario. Entonces, los problemas es, ellos se van, Inglaterra se va del mercado común europeo, o sea, de la Unión Europea, para hablar en términos actuales. Ahora, si se va, pierden todos los derechos. Y el 70% de sus exportaciones van para Europa, para la Unión Europea. Entonces, estamos, Houston, estamos en problemas. O sea, para ellos es un gran problema. Y el otro es que lo de los vuelos realmente los afecta y mucho. Porque necesitan para los técnicos que van a hacer todas las actividades ilícitas, petrolíferas o pesqueras, necesitan los vuelos. Entonces, apenas asume el gobierno del presidente Macri, el Reino Unido presenta una nota donde le pide sacar todos los obstáculos a la exploración y explotación petrolífera. Bueno, empiezan a avanzar y se consuma este comunicado del 13 de septiembre. Lo pongo acá porque realmente, digamos, hay que compararlo con el otro de la Constitución Nacional. Las partes pertinentes, todo lo demás, no. Por un lado, plantean continuar impulsando una agenda omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial. Disputa de soberanía no existe. Digamos, disputa de soberanía no existe. O sea, han cambiado la política y desobedece y viola la Constitución Nacional, que es un imperativo categórico. Segundo lugar, en el Atlántico Sur se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico, el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Y por otro lado, acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de 2 escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, 1 en cada dirección.
esto hay que investigar. Esta conducta de la Cancillería argentina hay que investigar y hay que revertir. Pero esto es, digamos, un personaje famoso acá en la historia argentina que se llamaba Manuel García, que nos hizo perder en la mesa de negociaciones lo que habíamos ganado en la mesa de batalla. Esto, el pacto Roca-Runciman, y esto es un trío terrible. Ahora, no es que quedaron con ese tratado. ¿Qué pasa? Este comunicado, jurídicamente hablando, equivale a un tratado que tiene la picardía de no llevarlo al Congreso. Aunque no lo lleven al Congreso, mientras no se anule, está vigente. Entonces, después de eso, el Reino Unido avanzó. Unos días después de la firma de Mr. Duncan con Foradori, digamos, ampliar un área marina protegida en la Georgia del Sur y la Sandwich, digamos, de 1 millón de kilómetros cuadrados. 1 millón, como decían desde la película, ¿no? Bueno, la Cancillería hasta ahora, Argentina, no comentó nada. Y acá una cosa que es importante, porque el ambientalismo y la ecología no está desligado de la política, y es, los proyectos ecológicos ingleses surgen de su visión geopolítica. No hay que perder de vista que nosotros también, los proyectos ecológicos que tengamos los argentinos, también tienen que tener la visión política, geopolítica, acorde, digamos, con nuestro marco institucional. Sigamos. Militarización del Atlántico Sur. Si bien yo creo que es por todos conocido, no voy a, digamos, la base que está en Monte Agradable, digamos, que sirve a la OTAN, no solo sirve al Reino Unido, la entrega de información de nuestros recursos pesqueros. Esto es una cosa de loco. O sea, ¿cómo puede ser que los recursos pesqueros son nuestros? La investigación la realizamos nosotros y le damos esa información al Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, digamos, esto no solo está en ejecución, hay una comisión de pesca del Atlántico Sur, hace poco se reunieron en Londres, por supuesto, no se van a reunir en Paraná o en Santa Fe. Ahora, es más, un buque argentino, bandera argentina, del Instituto de Investigaciones Pesqueras, cargó ya a científicos ingleses que van con científicos argentinos para investigar en forma conjunta cuál es el estado de los recursos pesqueros en la plataforma continental argentina. Está en los diarios, no es nada. También digamos, el lanzamiento de la cooperación antártica conjunta entre el Reino Unido y la Argentina. ¿Cuál es el problema? Potencia el puerto Stanley de Malvinas, no potencia el puerto de Nueva Palmira. Digamos, lo convierte, bueno, que es lo que necesita el Reino Unido. Y sobre todo, también información. Ellos hacen su gobierno delegado ilegítimo en Malvinas, le exigen todo. Entonces ellos cobran un canon a los pesqueros. El problema es que le pagan al canon a los pesqueros que pescan en nuestros recursos. Ellos recaudan más o menos 30 millones de dólares año, ¿tá? Pero pagan solamente 100, el 25% del resto no les pagan. Pero lo cierto es que no le regalan un peso, lo obligan a que tienen un grave problema demográfico, la población se está envejeciendo y achicando, o sea, no vamos a considerar población no solamente los que fueron implantados antes, sus descendientes, sino
son los militares que están en la base. Entonces, ahora, y una novedad, está en los diarios, China pidió, aparentemente Uruguay otorgó en el puerto de Montevideo una zona para establecer una terminal china para el mantenimiento de la flota de pesqueros chinos. Está en los diarios, o sea, no es nada del otro mundo. Lo que pasa es, porque tienen el problema eso, o sea, eran abastecidos por una flota que salía de Montevideo, pero ellos necesitan a los buques hacerle mantenimiento, porque no pueden volver a China, es muy caro. Bueno, ahora parece que consiguieron, por lo menos la noticia que está en los diarios. Y acá vamos lo otro. El gobierno de Macri ha entregado información de nuestros recursos hidrocarburíferos y de áreas de explotación. Esto está en los diarios, ya no voy a abundar, o sea, pero acá están lo que ha sido adjudicado con la banderita inglesa, las áreas que están en manos de empresas inglesas. Acá también, porque en esta zona, frente a lo que es provincia de Buenos Aires, también hay una empresa supuestamente noruega, pero con directivos ingleses, también le han adjudicado, pero encima el gobierno argentino le da información a los ingleses, ni siquiera le dice vengan a estudiar, no. Bueno, sigo. 11.000 kilogramos de oro argentino. A ver, digamos, Mercedes Marcó del Pont fue la que compró la mayoría de este oro para evitar el bloqueo de los fondos buitres. O sea, tener parte de nuestras reservas en oro. El gobierno de Mauricio Macri decidió poner ese oro en el banco de... no es de Santa Fe, ni de Chile, es del Banco de Londres. Entonces, el tema es, o sea, cuanto menos esta medida es imprudente. O sea, nosotros vemos que a la República Bolivariana de Venezuela el oro que tenían depositado en Londres se lo han manoteado. Es más, el gobierno alemán, doña Angela Merkel, ellos tenían la mayoría de sus lingotes, digamos, en Estados Unidos. Bueno, Alemania ha crecido, pero con todo lo que ha pasado con Trump, hace más de un año que Alemania le pidió, de muy buenos modales, la restitución de esos lingotes de oro. Hasta el día de hoy no lo ha logrado. Y tampoco quieren hacer mucho ruido para evitar reacciones. Bueno, por eso digo, no es solo imprudente, pero digo, realmente un irresponsable. Infames traidores a la patria. Bueno, la conferencia de prensa de los dos cancilleres del 15 de mayo del año pasado abondó en la misma cosa. Han empezado ahora a cerrar embajadas argentinas en el Caribe angloparlante, con lo cual se cerró la de Santa Lucía, por ejemplo, la que estaba en Santa Lucía, pero ya anunciaron que cierran otras más. Esto es perder votos en Naciones Unidas. Digamos, esto es lo que hay que entender, o sea, porque en Naciones Unidas te da, te doy, me das, es así. Entonces, y además ustedes pueden ver la foto del príncipe Carlos con su señora Camila llegando ahí, donde la prensa inglesa dice que lo que quieren es recuperar el espacio perdido. Entonces, esta es la realidad, la política exterior. O sea, siempre es un toma y daca, pero acá solamente se entrega todo. Argentina creó 2 nuevas áreas marinas protegidas. Acá están las Malvinas, acá está el Banco Burwood. Cristina, o sea, la presidencia de Cristina había planteado la primera área marina. Ahora, la Argentina ahora propone esta área
y esta al sur. No pone acá, sino solamente acá. Eso significa, no sé qué pueden pensar, pero esto es real, esto fue aprobado por el Congreso de la Nación, fue observado por varios de los especialistas argentinos. La opinión consultiva del archipiélago, bueno, Naciones Unidas pide el Corte Internacional de Justicia, hace pocos meses se expidió el archipiélago del Chaco y la isla de Diego García y otras más. Los ingleses que hicieron, echaron a la población, la echaron, la expulsaron. Lo mismo que hicieron en Malvinas, lo hicieron ahí, y no solo ahí. Entonces las mandaron a las Mauricio. Entonces ahí se lo alquilaron y está la base de los Estados Unidos, Diego García, todo yanqui. Mediante un decreto y mejor dicho, el contrato a 50 años entre el Reino Unido y Estados Unidos fue aprobado por decreto, porque no lo querían mandar no tiene aprobación del Congreso. Pero, bueno, vamos, la amenaza del control bioceánico del Atlántico y el Pacífico y el acceso al continente antártico. Acá hay en 1893 se protocoliza hay un acuerdo de límite de Argentina y Chile. Y hay una famosa consigna que quedó después en la prensa de los dos países, que era Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. Ahora, sin las Malvinas no podría ser posible el control del Atlántico Sur por los ingleses. Esto es, digamos, una realidad. Y tampoco el acceso inglés al continente antártico. Y sin el eje Chile, Estado y Reino Unido no podría controlar el control bioceánico. Eso es que Argentina en el Pacífico, control bioceánico, no hay control bioceánico. ¿Estamos? Entonces, le voy a mostrar, este es un mapa de los colonialistas, para que vean cómo piensan ellos. Por eso, siempre tenemos que conocer no solo nuestros derechos, ¿saben? En qué andan ellos. Acá está Malvinas, Georgia del Sur, ¿no es cierto? Miren el territorio antártico, rojo, o sea, inglés, bueno, Ascensión, y acá está Diego García. Por supuesto, lo importante es que la Corte Internacional de Justicia dijo que la población tiene que volver y que esas islas del archipiélago del Chaco son propiedad de los habitantes originarios. Bueno. ¿Está el archipiélago ese? ¿Cómo? ¿Tienes una pista? ¿Está el archipiélago ese? No, a ver, acá está Diego García, acá está las Islas Mauricio, acá, al sur oeste de la India. ¿Estamos? Bueno, tenía más, pero bueno, se va largo. Así que quiero decir el cuarto punto, una agenda para el futuro cercano. Lo leo rápido, pero primero, tenemos que reconstruir lo dañado. ¿Cómo? El Congreso de la Nación debería revisar y denunciar los acuerdos internacionales que no tienen su aprobación. Volver a visibilizar en el mundo la justicia y la reivindicación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Volver a tener presencia. Porque nosotros logramos que los países nos den el acuerdo. No se logró de un día para otro. Hubo mucha negociación, mucho hablar hasta lograr eso. Tenemos que actualizar las normas para preservar nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos y la comunicación con las islas. Mucha de la legislación que era un obstáculo para que roben nuestros recursos fue modificada. Eso, hay que actualizar las normas. No solamente tenemos que volver atrás en algunas cosas, sino mejorarlas, incluso perfeccionarlas. Hay que reabrir representaciones diplomáticas en el Caribe angloparlante. Esto
la política y la geopolítica no es una cuestión de plata, de suma y resta, de 10 pesos o 100 pesos. Es mucho más que eso. Hay que reordenar las relaciones exteriores en base a una política autónoma y soberana. No podemos aceptar que haya embajadores designados en Buenos Aires que den órdenes en la Cancillería. Eso es intolerable. Tenemos que la reconstrucción institucional de la patria grande. Son objetivos. Las herramientas las veremos en cada lugar y con cada país. Y acá también, considerar el agua como recurso y bien social. No podemos seguir ignorando en los ríos el tema del agua. Y pensar a los ríos Paraná y de la Plata no solo como vías navegables, sino como potencia de desarrollo ambientalmente sustentable. Y definir los usos del agua, como están definidos en el río Uruguay por el Estatuto y el Digesto de la CAR. Y promover los tratados correspondientes, promover la adopción de estos criterios, que no va a ser fácil. Tal vez tengamos una mejor recepción en el caso de Bolivia, sobre el agua por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná y demás organismos internacionales de la Cuenca del Plata. En el Río de la Plata solamente se fijan en el tema de la navegación, digamos, y el régimen del río. No está previsto la calidad de las aguas. Hay que prevenir la contaminación en peces. No puedes, incluyendo la proveniente de agrotóxicos en toda la Cuenca del Plata, promoviendo los tratados correspondientes. Ejecutar el canal de navegación Magdalena en el Río de la Plata. Relanzar Pampa Azul. Promover la sustentabilidad biológica y ambiental en toda la zona económica exclusiva argentina. Digamos, esto es importante, o sea, son conceptos centrales que tienen que ser incorporados no solo en nuestra política exterior, sino en los tratados internacionales de la patria grande. Mantener en equilibrio el ecosistema pesquero y ambiental de esa zona. Dictar en forma anual la captura máxima sostenible de todo el Atlántico suroccidental en nuestra zona económica exclusiva. A ver, van a decir, bueno, pero los ingleses no nos dejan. Nosotros la dictamos. Después veremos, pero tengamos ya, digamos, elementos. En el Río de la Plata, que está administrado por Uruguay y Argentina, hay, o sea, captura máxima sostenible. Bueno, lo mismo tenemos que hacer en el Atlántico Sur. Definir, o sea, Argentina necesita un puerto de aguas profundas. Nosotros trabajamos en un proyecto para la localización del puerto de aguas profundas. Hay que definir su localización definitiva, el proyecto y la ejecución. Y por último, crear un centro de estudios estratégicos regionales. Regionales, estamos todos. Estudiar lo que ocurre a nivel planetario, evaluar alternativas de acción estratégica, pensar para los próximos 50 años con una perspectiva nacional, popular, democrática y de la América Morena, y aportar a la formación de especialistas y cuadros de conducción gubernamental. Si alguien cree que eso es pensar para los próximos 50 años es una locura, vayan al Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. A ver si están estudiando para el año que viene o para los próximos 50 años. En cualquier centro. Y esto es fundamental porque nosotros no puede ser, digo porque esto pasó, entonces no puede pasar, que haya un cambio de gobierno en un país de nuestra América Morena, o en África, o en Asia, a ver qué pasó, cómo es. O sea, digamos, no solo el gobierno, nosotros tenemos que tener cuadros, por eso es formar especialistas y cuadros de conducción gubernamental, que estén, digamos, formados en esto. Digamos, el Reino Unido
miremos lo que hacen nuestros adversarios. Los tienen una política de largo plazo, de muy largo plazo. Pueden cambiar los gobiernos, pero ellos siguen. Digamos, hay una evaluación de tendencia, no me acuerdo bien, los Global Trends de los Estados Unidos, ellos también hacen análisis a 30 años. O sea, digamos, esto no es un invento, es una necesidad. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que tener claro para poder formar, digamos, los cuadros argentinos. Muchas gracias. Carlitos. Blanca, preguntar si se puede graficar. Un segundito. Primera cuestión. Todo lo que acá sucedió está registrado. Este es un trabajo de nuestro compañero Pablo Churrualina, a quien pido un aplauso por favor, y que va a poder accederse a toda esa grabación, filmación y ese trabajo por el canal de YouTube del Instituto Patria. O sea, lo van a tener a todos. Al mismo tiempo, quiero agradecer a Carlitos Raimundi porque se vuelve en Flechabú y ya se ha de estar por ir Muchas gracias. Ha sido un honor y un placer. Nada más. Al Vasco, que nos ha llenado de información riquísima y ha tenido eso, un ordenamiento que permite de manera progresiva sistematizar otras informaciones, cruzarlas y hacer uso en esta campaña que vamos a tener junto a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que van a ser, no tengo duda, nuestros compañeros que van a conducir a la reconstrucción de la Argentina. Para este junio cercano, a votar a nuestros candidatos de provincia y de cada una de las ciudades. Sé que acá hay compañeras, compañeros que no solo son de la ciudad de Paraná, sí que nuestros candidatos. Y por supuesto, muy agradecidas porque ha sido duro este seminario. Duro por su intensidad, pero muy, muy rico. Los certificados con la firma de Cristina se van a entregar oportunamente, nosotros les vamos a avisar para poder reunirnos y celebrar, poder reencontrarnos y por supuesto desde Casa Patria vamos a seguir ofreciendo y acompañando en toda esta etapa los debates necesarios para que la Argentina se reafirme en su reconstrucción, pero además avance nuestra integración con los países hermanos de nuestra hermosa Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, compañeras, compañeros.